Práctica 3. Determinación del tiempo de mezclado en un bioreactor tipo tanque agitado, presentado por Tlaxcala Santa María José Francisco. El bioreactor es el núcleo de los procesos biológicos. Los sistemas biológicos involucrados incluyen enzimas, microorganismos, células animales, células vegetales y tejidos. Diseñar un bioreactor apropiado para el bioproceso en particular se necesitan de estudios intensivos sobre el sistema biológico, como puede ser el crecimiento celular, el metabolismo, la manipulación genética y la expresión de proteínas u otros productos para comprender los requisitos de las células en su entorno físico y químico. También es necesario controlar y optimizar el entorno del bioreactor a través de variables operativas para favorecer las funciones deseadas de las células y así lograr una fabricación a gran escala que sea rentable. Hablando del aparato que es el bioreactor, es un recipiente en el que tiene lugar una reacción o cambio biológico. El bioreactor es un lugar donde se proporciona un ambiente externo óptimo para satisfacer las necesidades del sistema de reacción biológica para que haya un alto rendimiento del bioproceso. Para esto es necesario controlar y optimizar las concentraciones de oxígeno disuelto, de pH, de temperatura, de mezclado y, además de esto, proporcionar la suplementación de nutrientes necesaria. Existen distintos tipos de bioreactores, entre ellos tenemos los bioreactores agitados neumáticamente. El bioreactor neumático es un tipo de reacción de dispersión de gas líquido que consta de un recipiente cilíndrico donde generalmente se introduce aire comprimido o una mezcla de gas en el fondo del recipiente a través de dos boquillas, placas perforadas o un rociador de anillo para aireación, mezcla y fluido. No cuenta con partes metálicas, por lo que el agitado va a ser proporcionado por las burbujas de aire. Hay dos tipos principales de bioreactores agitados neumáticamente: bioreactores de columna de burbujas y de transporte aéreo, que generalmente son de bajo esfuerzo cortante y de diseño y construcción simples. Constan de un cuerpo principal, un dispositivo de burbujeo de aire, un generador de vapor para la esterilización, entrada de aire, un sistema de ventilación y varios sistemas de control para monitorear la temperatura, el oxígeno y el pH, además de sistemas de tuberías para el transporte de vapor, aire, medio y producto de masa. Por otro lado tenemos los bioreactores de membrana, los cuales utilizan membranas especiales para retener las células en los reactores. Están diseñados para la separación in situ de las células del medio e integran la producción y separación en un solo paso. Las principales ventajas de los bioreactores de membrana es que son de alta densidad celular, alta productividad volumétrica y bajo esfuerzo cortante. Sin embargo, las desventajas son la escasa viabilidad celular, la escasa estabilidad del proceso, es decir, ensuciamiento y obstrucción de la membrana, la falta de homogeneidad del producto y los gradientes de difusión que van a limitar las aplicaciones a gran escala. Otro ejemplo son los bioreactores de lecho fluidizado, los cuales son otro tipo de bioreactores que son ampliamente utilizados para sistemas de inmovilización. El movimiento ascendente del líquido va a llevar a las células inmovilizadas hacia arriba. Las partículas se van a elevar con la fuerza de gravedad hasta que las partículas van a caer. La fluidización se logra mediante el movimiento combinado hacia arriba y hacia abajo de las partículas. Dentro de las principales ventajas del bioreactor de lecho fluidizado son que el sistema es homogéneo, de fácil monitoreo y control de los parámetros operativos, además de que se logra una buena mezcla y se obtienen mayores tasas de transferencia de masa y de calor, además de que la ampliación se puede lograr sin aumentar los gradientes de concentración. Sin embargo, presenta dificultades operativas. El principal problema es que no es fácil predecir los patrones de retromezclado y fluidización, y que la aplicación de reactor de lecho fluidizado con células inmovilizadas se logra principalmente en el tratamiento de aguas residuales. Por otro lado tenemos los bioreactores de olas. Como se nota en la figura, surgen de la aplicación de movimientos directo al tanque, lo que va a crear pequeñas olas. Estos tipos de reactores se han aplicado en los últimos años. Dentro de las aplicaciones que tienen es que las ondas van a proporcionar mezcla y transferencia de masa, lo que da como resultado un entorno adecuado para el cultivo en suspensión
de células tanto vegetales como animales. Varias líneas celulares, incluidas la línea del ovario de hámster, las células han sido probadas en este tipo de sistemas. Este reactor utiliza una cámara desechable de plástico que está pre-esterilizada, lo que va a proporcionar la máxima facilidad de funcionamiento y protección con la contaminación cruzada. Por último, y el tipo de bioreactor que nos interesa es el reactor de tanque agitado. Este tipo de bioreactores se emplea ampliamente para realizar cultivo de células en suspensión y procesos enzimáticos, principalmente en operaciones por lotes. Alrededor del 90% de los bioprocesos industriales, tanto microbianos como enzimáticos, se van a realizar en este tipo de reactores. Por lo tanto, los reactores de tipo de tanque agitado pueden considerarse como el monarca indiscutible dentro del reino industrial. Independientemente de la configuración específica del bioreactor utilizada, el recipiente debe de estar provisto de características comunes, como lo son un dispositivo de transferencia de calor, puertos para analizar el pH, la temperatura, además de sensores de oxígeno disuelto y conexiones para la adición de ácidos y bases, así como de agentes espumantes e inóculos. Los tanques agitados son contenedores donde se busca el mezclado entre fases. Un bioreactor de tanque agitado a nivel industrial generalmente consta de un recipiente de acero inoxidable, un impulsor asociado movido por un motor, y a escala laboratorio se utiliza frecuentemente vidrio de borosilicato o policarbonato. En el caso de procesos aerobios se requiere de dispositivos para la inyección de aire, es decir, un burbujeador de gas, en el bioreactor en una posición por debajo del impulsor. El diseño de estos dispositivos está bien establecido y se describe en libros generales de diseño de reactores químicos y bioquímicos. Las dimensiones geométricas deben ajustarse en la mayoría de casos a las relaciones que se muestran a continuación. Como podemos observar, la relación TD debe de estar en el rango de 0.3 a 0.6, la relación HD de 1 a 2 y como máximo puede llegar en algunos casos hasta 4. La relación L y T es de 0.25, W y T de 0.2, H sub B y T es de 1 y W y D es de 0.1. En este tipo de bioreactores se presupone que la agitación y la aireación son lo suficientemente intensas y uniformes para las condiciones operativas que van a afectar la velocidad de reacción bioquímica y la concentración del biocatalizador, por lo que se presupone que estas son homogéneas dentro de este bioreactor. Con esto, se va a requerir una entrada de energía relativamente alta y debe estar disponible una amplia variedad de tamaños y formas de impulsores, los cuales van a producir distintos patrones de flujo dentro del recipiente, lo cual va a generar una distinta potencia. El impulsor generalmente se ubica a una distancia igual al diámetro del agitador por encima del fondo del recipiente. En este tipo de tanque agitado, se suele dar la instalación de múltiples impulsores. Esto es para mejorar el mezclado y la transferencia de masa. En la imagen se pueden observar algunos tipos de impulsores empleados en los bioreactores de tipo tanque agitado, así como el patrón de flujo que van a generar en este tipo de reactores. Como primero podemos ver el tipo que son de hélice o palanca inclinada. Como segundo vemos los que son de turbina, que van a generar un flujo radial como se muestra en la imagen. Los terceros son de tipo ancla, generando un flujo tangencial. Y por último tenemos los de tipo helicoidal, generando un flujo axial. ¿Y qué factores influyen en su funcionamiento? Bien, para el análisis de bioreactores es fundamental para el diseño y el funcionamiento exitoso de los procesos biotecnológicos. El principal objetivo de la selección, diseño y control de los bioreactores es el proporcionar un entorno óptimo para el sistema de una reacción biológica. El bioreactor debe proporcionar las condiciones óptimas tanto de temperatura, pH, transferencia de oxígeno, mezcla y concentración de sustrato, además de su función básica de contención. Dentro de los factores que influyen en el funcionamiento tenemos los siguientes. Temperatura. La temperatura es uno de los parámetros más críticos que debe controlarse de cerca en un bioreactor. El efecto de la temperatura en las reacciones químicas o enzimáticas está modelado usando la ecuación de Arrhenius.
Como sabemos, en un ejemplo ya más aplicado, los microorganismos a menudo se van a clasificar de acuerdo con su temperatura de crecimiento. Tenemos que los microorganismos termófilos van a crecer a temperaturas mayores a 50 grados centígrados. Los mesófilos tienen una temperatura de crecimiento de 20 a 50 grados centígrados y los psicrófilos van a tener una temperatura menor a los 20 grados centígrados. Independientemente del tipo de microorganismo, los microorganismos van a tener siempre un rango de temperatura óptima para crecer, el cual va a ser bastante estrecho. Por lo que si se cultiva a una temperatura por debajo de la óptima, el crecimiento se produce lentamente, lo que va a resultar en una tasa reducida de producción celular y síntesis de producto. Por otro lado, la temperatura del crecimiento, si es demasiado alta, no solo va a producir la muerte del microorganismo, sino que también la expresión de proteínas y la síntesis de metabolitos se va a ver gravemente afectada, lo cual va a reducir el rendimiento del producto y va a afectar la calidad del producto. Otro parámetro es el pH. Si lo explicamos apegado a sistemas biológicos, sabemos que estos tienen distintos rangos de pH óptimo. La mayoría de los microorganismos van a crecer en un rango de 5 a 7. También tenemos que durante la fermentación el pH puede cambiar. A medida que las células crecen, los metabolitos se liberan al medio y van a cambiar el pH. Y el consumo de sustrato también provoca cambios en el pH. Derivado de esto, varios investigadores han realizado investigaciones sobre el efecto del pH sobre la cinética de crecimiento de los microorganismos y cómo estos alteran las actividades enzimáticas y la síntesis de productos. Por otro lado, tenemos que el mezclado es un factor importante, y por mezclado entendemos que es un proceso de lograr uniformidad. Una forma de cuantificar el mezclado es hacer una adición de pulsos de trazador, es decir, un tinte, en el reactor y luego monitorear el retorno gradual a la homogeneidad. Esto se logra mediante el grado de mezclado, el cual está definido por la ecuación mostrada, donde S de t es la concentración del trazador en el tiempo, en un tiempo t, S sub 0 es la concentración inicial y S infinito es la concentración para un tiempo infinito, donde la m será aproximadamente 1. También tenemos otros parámetros como lo es el tiempo de mezclado, el cual se define como el tiempo necesario para obtener un valor de m mayor a un valor umbral específico, donde este valor va a ser arbitrario. Generalmente los valores más utilizados son 0.95 o 0.99 para m. En varias investigaciones se ha demostrado que la mezcla puede considerarse aproximadamente como un proceso de primer orden. La definición que vamos a utilizar, por lo tanto, es considerado como la inversa de una constante de velocidad de primer orden para el proceso de la mezcla, por lo que es conveniente comparar la velocidad de mezcla con la velocidad de transferencia de masa o la velocidad de reacción para un sistema de tanque agitado de una fase con deflectores, que los deflectores, como se muestra en la imagen, son esas columnas que están colocadas en las paredes del bioreactor, los cuales tienen la finalidad de romper las corrientes que se generan por los impulsores. Bien, como veníamos diciendo, se ha encontrado que el tiempo de mezcla, bajo las condiciones que ya mencionamos, es aproximadamente inversamente proporcional a la velocidad del agitador, n, quedándonos la ecuación que se muestra. También tenemos que la constante de proporcionalidad va a depender en gran medida del tipo de impulsor. Otra característica que depende del tipo de impulsor es la capacidad de bombeo o BPUM, que se va a definir como el volumen del líquido que sale del impulsor por unidad de tiempo, y va a estar expresado por la ecuación que se muestra, donde D es el diámetro del agitador. La constante de proporcionalidad se llama número de flujo, que es NF, y depende del tipo del impulsor y de la viscosidad del medio. Para una turbina Ruston y un medio de viscosidad baja, se ha encontrado que la constante de proporcionalidad o número de flujo es igual a 0.72. Por otro lado, tenemos que el tiempo de circulación, TC, es definido como el tiempo que demora todo el volumen de líquido del reactor en recorrer la trayectoria de los lazos de circulación correspondientes al patrón de flujo del impulsor, y va a estar definido por la ecuación que se muestra. A continuación se muestran otras fórmulas que han sido proporcionadas por distintos autores para calcular el tiempo de mezcla. Como mencionamos, la medición de los tiempos de mezcla mediante experimentos con trazadores es útil.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las siguientes limitaciones que están relacionadas con estos experimentos. Dentro de ellas tenemos que el mezclado es una propiedad local, que va a depender de la ubicación elegida para medir la concentración del marcador. Por lo tanto, debemos realizar una medición más estricta, la cual debería basarse en el promedio de muchos sensores en el reactor. Sin embargo, como sabemos por reacciones prácticas, esto es difícilmente aplicable a la industria. Por otro lado, tenemos que el tiempo de mezcla va a depender del punto de adición del trazador, ya que un punto de inyección mal elegido puede dar un valor de tiempo de mezcla significativamente más alto que un punto de inyección bien elegido. Generalmente la siguiente ecuación se puede utilizar para describir los efectos de diferentes parámetros en el tiempo de mezcla en un reactor de tanque agitado, donde el Tm es el tiempo de mezcla dado en segundos, D es el diámetro del agitador en metros, D el diámetro del bioreactor en metros, N la velocidad de rotación del impulsor en revoluciones por minuto, B el volumen medido en metros cúbicos, BA es el caudal del área volumétrico en metros cúbicos por segundo, P es el consumo de energía para mezclar el caldo no aireado en watts, P es el consumo de energía para mezclar el caldo aireado en watts también, N es la viscosidad aparente, P es la densidad y T es la energía disipada. Pasando a otro parámetro tenemos la potencia. Todo proceso de mezcla va a requerir energía y la entrada de energía a este proceso va a estar medida como P en unidades de watts. En un bioreactor de tanque agitado, esta entrada de energía va a constar de dos partes: el poder de agitación dado al impulsor y el poder de compresión por la aireación. El primer término va a ser completamente dominante en los reactores de tipo de tanque agitado, mientras que el poder compresor va a ser dominante en las columnas de burbujas o reactores de transporte aéreo. El consumo de potencia va a ser un parámetro que nos va a permitir estimar el rendimiento de mezclado, y este valor suele representarse mediante el número de potencia, el cual va a ser dado como la ecuación del número de potencia es igual a la potencia dividido entre P por D a la 5 por N a la 3, donde P es la potencia, P0 es el número de potencia, D el diámetro del impulsor, M el par de torsión, N la velocidad rotacional y P es la densidad del fluido. Bien, una vez visto la teoría, procedemos a pasar a lo que es ya como tal la práctica. En el desarrollo de esta, lo que tenemos que hacer es primero medir el diámetro del tanque, el diámetro del impulsor, la altura del tanque y la altura del líquido con y sin aireación. Una vez realizado esto, procedemos a encender el controlador del bioreactor y a calibrar el electrodo del pH. Posterior a esto, procedemos a llenar con agua destilada el tanque del bioreactor hasta 5 litros y dejamos reposar por 10 minutos. Para nuestro primer experimento, que es el tiempo de mezclado sin agitación, con la agitación apagada, agregamos al tanque del bioreactor 1 mililitro de hidróxido de sodio al 1 molar y monitoreamos el cambio de pH cada 10 segundos o grabamos un video con el celular. El pH del agua destilada es alrededor de 6.7, pero al agregar el hidróxido de sodio va a aumentar hasta 9.5 o 10. Una vez agregado el hidróxido de sodio, determinamos el tiempo transcurrido desde el momento de la adición del hidróxido de sodio hasta la lectura del pH, hasta que la lectura del pH se estabilice en el rango de 9.5 a 10. Una vez estabilizado el pH, adicionamos 1 mililitro de fenolftaleína, el cual va a servir como nuestro trazador. Esto para determinar el tiempo transcurrido desde el momento de la adición de la fenolftaleína hasta que todo el líquido dentro del tanque del fermentador adquiera un color rosa de forma homogénea. Una vez determinado el experimento, procedemos a vaciar el líquido del fermentador para realizar un nuevo experimento. Para la realización del otro experimento, que es el tiempo de mezclado con agitación, llenamos nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada y encendemos la agitación a 300 revoluciones por minuto. Preparamos la cámara de video para registrar las lecturas del cambio de pH. Posterior a esto,
Adicionamos 1 mililitro de hidróxido de sodio 1 molar a través del puerto de adición y registramos el tiempo y los valores de pH hasta que se estabilice este en el bioreactor. Una vez estabilizado el pH, monitoreamos cada 10 segundos y una vez estabilizado el pH, agregamos 1 mililitro de fenolftaleína. Para esto, realizamos un video registrando el tiempo y el cambio de coloración del líquido posterior a la adición de fenolftaleína, y una vez terminado el experimento apagamos la agitación y vaciamos el líquido del bioreactor. Para nuestro último experimento, en el cual vamos a medir el tiempo de mezclado con burbujeo de aire en el bioreactor, pero en este caso sin agitación, llenamos nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada, manteniendo apagada la agitación, y abrimos la válvula de aire con un flujo de 2 litros por minuto. Adicionamos 1 mililitro de hidróxido de sodio al 1 molar y monitoreamos el cambio del pH cada 10 segundos. Una vez transcurrido el tiempo y con una estabilización de pH en el rango de 9.5 a 10, adicionamos 1 mililitro de fenolftaleína. Como conclusiones, para el diseño de bioreactores tenemos que tomar en cuenta muchos factores que son necesarios para el crecimiento de microorganismos o para el correcto funcionamiento de enzimas o de nuestra reacción que nos interese. Debido a esto, es de suma importancia el saber medir estos parámetros y comprender el papel de ellos dentro de nuestro microambiente para que resulte exitoso y podamos realizar una correcta aplicación y diseño de un bioreactor.